Bienvenidos a todos los oyentes de la Cámara de Comercio de Ceuta, un día más en este programa de Mitos a Negocios. Hoy contamos con la colaboración de Salva Ferri, que es mentor estratégico de más de 500 startups, lleva más de 20 años en la consultoría de innovación, estrategia y transformación digital, cofundador y manager partner de We Tangible Innovation, y me apetece mucho hablar con él de temas de innovación, de temas de startups, de emprendimiento, como hemos estado hablando, y darte la bienvenida. Bienvenido, Salva. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí. Muchas gracias. Nada, a ti por acompañarnos. Bueno, lo primero de todo, startup, una palabra que realmente no sabemos si la gente que nos está escuchando sabe el significado real de esa palabra o lo puede identificar como pues, una pyme o como si fuese un negocio tradicional. ¿Cómo realmente podemos, Salva, denotar esa o connotar esa acepción que sea buena para clasificar una startup? Esa es una buena pregunta, Cristina. Al final, pues una startup sí que es verdad que cuando todo el mundo piensa en una startup, piensa en un modelo de negocio, en una empresa incipiente, de base tecnológica y que tiene un potencial de escalabilidad muy importante. Eso es lo que pensamos todos. Y eso es lo que, de alguna manera, pues todo el mundo lo tiene en la cabeza, ¿no? Cuando se refiere a alguna startup. También es verdad que, desde el punto de vista de la inversión, claro, si tú eres un inversor o eres un fondo de inversión y digamos que ya has invertido en otros activos poco escalables, como puedan ser fincas o edificios, Terrenos, restaurantes o modelos más tradicionales, pues una startup es justamente una inversión que pese a que tenga un riesgo muchísimo más elevado que el resto de inversiones, puede ofrecer un retorno de inversión mucho más elevado que el no es resto. tan visible, tan tangible como a lo mejor puede ser un terreno o unos edificios que lo tienes ahí, por así decirlo, sino que tú estás invirtiendo al final en una idea de negocio. O sea, estás invirtiendo en algo que es el futuro, por así decirlo. La base de, que la base del crecimiento sea tecnológica o que nos permita llegar a muchos más clientes con menos recursos es a través de qué herramienta nos permite realizar eso, pues la tecnología, o qué herramienta nos permite también eficientar todos los costes operativos que puede tener un determinado negocio digital, pues también es la tecnología, ¿no? Vale, esta pregunta te la he hecho más que nada porque yo tengo conocidos que me dicen, he montado una startup. Y claro, yo le pregunto. ¿Qué han montado tus amigos? Claro, le pregunto, digo, bueno, ¿qué negocio has hecho, Luis? A ver, el negocio que ha hecho Luis ha sido montar, pues a lo mejor, como te digo, una tienda de ropa. O sea, al final, el concepto de startup, que va más enfocado, como para que los oyentes nos entiendan, a tema tecnológico de, por ejemplo, a nivel de tienda de ropa, hacer una aplicación en la que tú metas tus gustos y esa aplicación te dé un estilo de ropa con el que tú vas a sentirte más cómodo. Esa aplicación, ese desarrollo de esa aplicación, esa idea de aplicación es lo que hablamos de startup. ¿Sabes qué pasa? Que también va ligada al crecimiento, es decir, ¿qué crecimiento quieres tener con tu empresa, con tu proyecto? ¿Quieres crecer por vías propias, lo que se conoce como bootstrapping o con recursos propios? Pues en ese caso no necesitas una financiación externa, no necesitas inversores que confíen en tu proyecto, pero es verdad que si de alguna manera quieres que tu proyecto sea grande, pueda colonizar distintos mercados, internacionalizar, escalar a tope, pues de alguna manera para eso es lo que vas a necesitar la inversión y esa es la imagen de la empresa que tú vas a proyectar. Entonces, para poder realizarlo, efectivamente, vas a necesitar tecnología, ya sea para llegar a nuevos públicos, nuevos mercados o para eficientar todo lo relacionado con las operaciones. Sí, Tener una tienda por tener una tienda es, efectivamente, pues es un negocio y es absolutamente loable totalmente, y a mí me encanta. Pero claro, sí que es verdad que ¿cómo quieres crecer? O sea, es una de las preguntas que todo emprendedor se tiene que hacer. Eso al final es, como hemos dicho, un negocio tradicional y estable. O sea, tú buscas, cuando montas a lo mejor una tienda de ropa, un negocio que sea estable, que te mantengas, o sea, buscas que esa inversión que tú haces a nivel, pues ya sea con fondos personales o porque pidas un préstamo o lo demás, sea una inversión que te dé estabilidad. Sin embargo, lo que es montar una startup es, dicho coloquialmente, la gente que tiene hambre en la vida, la gente que quiere montar algo para que
arrase, para que sea algo que cada año evolucione, que siempre que tenga inversores que vean la escalabilidad que puede tener ese proyecto. Sí, lo que pasa es que ahí yo te diría, en el momento de montar un determinado negocio, muchas veces tú tampoco sabes hacia dónde lo quieres llevar. Sí que es verdad que hay muchos que sí, ¿no? Que desde el momento en el que lo montan saben que lo quieren hacer grande, que quieren escalar, que quieren colonizar distintos mercados, distintos países, pero hay muchas veces que también se consigue sin que nazca así, ¿no? Pero es verdad que la necesidad de inversión tiene que venir un poco marcada por el qué quiero hacer yo con mi proyecto, qué quiero hacer yo con mi negocio. Es decir, si quiero montar una tienda de ropa, por volver al ejemplo que estabas diciendo, sí, y tener una tienda de ropa, pues realmente nadie va a invertir en una tienda de ropa, pero es que tú tampoco necesitas una inversión más allá de tus recursos propios o de un banco para poder hacerlo más grande, ¿no? Entonces, claro, a partir de ahí, en el momento en el que pues una empresa que decide crecer, ¿no? Pues al final una empresa crece o muere y nada, y ni crecer ni morir es lo peor que le puede ocurrir a una empresa, es convertirse en irrelevante. ¿Por qué? Pues porque todos los esfuerzos que vas a realizar, si te conviertes en irrelevante, el problema es que al mercado no le importa, ¿no? Cuando al final lo que buscamos es pues o crecer o morir, ¿no? Claro, dejas de existir para ellos al final, claro, es uno más. Claro, entonces, claro, dependiendo de la manera en la que tú quieras crecer, porque, por ejemplo, tú puedes montar una tienda de ropa y crecer mediante una franquicia, mediante distintas cadenas de ropa que te pueden llevar a otros países, ¿no? Sin necesidad de ser, pues, como el típico proyecto que estamos pensando tú y yo de startup, que es completamente digital. Sí. Pero, por ejemplo, hay otros negocios como a lo mejor Nude Project, es una startup, o Vicio, que hace hamburguesas, es una startup. Tengo un conocido que hace el marketing de Vicio, o sea... Claro, sí que es verdad que aunque el producto sea un producto físico, es verdad que, pues, que tanto Nude Project como Vicio como Globo pues, han automatizado todo lo automatizable a nivel de operaciones y es fantástico. Eso es además lo que le han permitido crecer, evolucionar y llegar a su empresa a top, porque esas empresas que me has dicho son top. Sí, o sea, no, desde luego, han ejecutado su modelo de negocio de una manera increíble, claro. Sí, son brutal. Vale, dentro de lo que estamos viendo, ¿qué le dirías tú a una persona que tiene una idea de negocio y que quiere emprender? Que emprenda, o sea, que no se lo piense. Tú fíjate, ¿es buen momento para emprender? Buena pregunta. Esa es buena pregunta. Yo te diría que todo momento es buen momento para emprender, si eso es lo que te pide el cuerpo, si eso es lo que quieres. ¿Es buen momento para ser padre? O sea, otra buena pregunta. Claro, sí. O sea, si lo que estás pensando es que se me va a abrir el cielo, va a llegar en un momento en el que tengo estabilidad laboral, estabilidad sentimental, estabilidad familiar, estabilidad de todos tipos. Eso nunca se puede saber. Nadie lo sabe, efectivamente. Entonces, y esto es un poco, es en la misma tesitura. Lo que pasa es que yo te diría, a todos aquellos que tengáis un motor dentro que os impulse a, bueno, pues a querer innovar, a querer dar lo mejor de vosotros, a generar, digamos, un legado, ¿no? A crear algo propio, independientemente de por dónde vaya el mercado. Es decir, yo quiero, bueno, pues en mi caso, por ejemplo, pues con WeTangible o con otras empresas, pues de alguna manera, pues quiero crear mi camino porque pienso que es lo mejor, porque pienso que es lo que se me da mejor o porque pienso que es lo que yo quiero dejar al mundo. Claro, y dentro de ese camino, como tú dices, lo que tú quieres dejar, ayudar. El hecho de ayudar a otras personas es lo que a ti te hace crecer como persona, lo que a ti te ayuda a evolucionar. Totalmente. Y entonces, ahí solo hay una respuesta, es hazlo. Es decir, si estás esperando que ocurra el mejor momento para hacerlo, no lo harás nunca porque siempre vas a encontrar 1000 excusas. Por cada excusa de hacerlo vas a encontrar 1000 que sea que no. Sin embargo, si lo quieres hacer, hazlo. Y si no quieres hacerlo, no lo hagas. Al final, quieras que no, en España es un país riquísimo en el que nos podemos ganar la vida trabajando por cuenta ajena, trabajando para la administración o emprendiendo. Y digamos que a día de hoy es una decisión propia, es una decisión vital. ¿Cuál es tu motor? Eso es lo que yo te preguntaría. Cristina, ¿cuál es tu motor? Claro, ¿qué es lo que quieres hacer? A mí la verdad que, visto así, entiendo lo que me dices, pero también entiendo a la gente que tiene ese bloqueo, porque al final, por ejemplo, Ceuta. Ceuta es una ciudad pequeña. ¿Tú ves a Ceuta con startups que puedan llegar lejos? Yo considero que sí, pero lo que hay que dar es ese impulso a la gente para que realmente... Ceuta tiene muchas cosas buenas a nivel de gestión de empresas, a nivel de startups. Hay startups que han triunfado mucho dentro de Ceuta. O sea, el valor que tiene el crear una empresa aquí, o sea, ya no es solamente por darle a Ceuta su sitio, sino que es que al final
a nivel de logística, tiene un valor también a nivel de impuestos, tiene otro tipo de legislación. O sea, al final todo eso también hace y puede fomentar. ¿Cómo fomentaríamos en Ceuta el hecho de la gente que emprenda, que cree startups, que se lance, como tú dices? Pues mira, respondiendo a tu primera pregunta, ¿puede Ceuta, digamos, albergar o convertirse en un crisol de tecnología, de proyectos tecnológicos o de startups? Mi respuesta es que absolutamente que sí. Es decir, en España, y esto lo extiendo a cada palmo del territorio nacional español, producimos un talento diferencial, Cristina. Es decir, nosotros contamos con un sistema educativo que funciona, tenemos público-privado, tenemos de FPs, tenemos escuelas, tenemos universidades, en Ceuta hay universidades también. Sí. A través de la Universidad de Granada podemos estudiar tecnología, a través de informática, podemos estudiar empresariales y distintas áreas o dominios de estudios. Bueno, tenemos también escuelas de negocio a nivel nacional que son top a nivel europeo, por no decir a nivel mundial. Sí que es verdad que, digamos que en España no contamos con ese gen o con esa cultura, a lo mejor, que de alguna manera fomente el emprendimiento, al igual que otras culturas, como la anglosajona, por ejemplo, en el Reino Unido o Estados Unidos. Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos emprender. Por supuesto que sí, producimos un talento diferencial y ese talento que en ocasiones está dormido, bueno, pues al final es un talento que tiene que encontrar su propósito, ¿no? Su propósito en la vida. Y lo bueno... Y me gustaría remarcarlo, es que lo bueno es que nos podemos equivocar, Cristina. Es decir, no estigmaticemos el error, El error forma parte de la vida y el error forma parte de nuestro día a día. Es decir, hay muchas empresas a nivel corporativo que tienen un problema a la hora de fomentar la innovación. ¿Por qué? Bueno, pues porque digamos que no tiene una cultura tolerante a fallos o perseverante o que anime a los emprendedores o a sus intraemprendedores o a sus empleados a probar cosas nuevas. Bueno, pues el emprendimiento es todo lo contrario, es decir, vivimos con el error. Prueba y luego error. Por la noche, pues bueno, pues nos tendremos que mirar al espejo, perdonarnos por nuestros errores, darnos Totalmente. un besito y volver a cargarnos para al día siguiente volver a la batalla, porque quieras que no, el emprendimiento requiere mucho sacrificio, pero en España yo te diría que es más una cuestión de actitud que de aptitud. Es decir, talento hay y talento existe y tenemos de sobra. Totalmente. Otra cosa es que, bueno, pues el desarrollo de ese talento y toda la resiliencia, todo el trabajo que hay detrás, olvidémonos del cortoplacismo, intentemos luchar por generar ese impacto que queremos generar o generar ese, bueno, pues ese legado que queremos crear. Y perfectamente podemos trabajar por cuenta ajena durante un periodo de nuestra vida y luego, bueno, pues a lo mejor aprender sobre cómo funciona un sector determinado para luego aprender de cuáles son las carencias, los errores, los problemas que existen en ese sector determinado que me den una ventaja competitiva para aprender en el mismo. Es decir, si yo sé perfectamente, porque he trabajado en logística durante X años, pues entiendo perfectamente qué es lo que ha fallado, qué es lo que es mejorable, qué es lo que las empresas de este entorno son capaces de comprar y a partir de ahí yo puedo montar una propuesta de valor y validarla rápidamente con el mercado. Funcionar a partir de ahí. Que lo queremos, el problema está que yo creo que en la sociedad ahora mismo lo queremos todo pronto ya y lo más rápido posible. O sea, creo que el hecho de que la gente esté acostumbrada a que no, es que yo no me quiero arriesgar porque aparte de que me da miedo fallar, no veo que tenga un futuro inmediato, que sea algo que me dé resultados ya, que vea tú tienes que pensar en plantearte en ¿cuánto tiempo puedo dedicarme a esto? ¿Cuánto tiempo puedo plantearme esto? ¿Va a tener una evolución en la que tú luego vas a amortizar todo el tiempo que has invertido o no? O sea, al final el error y el aprender está en eso, en tú tener tu idea y no arrepentirte de no haberla lanzado. O sea, la persona que lanzó el primer... O sea, China, por ejemplo, va 200.000 vueltas por delante de nosotros en cuanto a tecnología. O sea, una persona que se va a China y toda la información que puede traer cuando vuelve de allí, o sea, eso es riqueza para nosotros. Eso al final nos tenemos que nutrir de eso. La gente que evoluciona como estábamos hablando antes, al final ese proceso de aprendizaje que tenemos que llevar dentro de pues un tema que te guste, algo que tú tengas esa pasión, desarróllalo, ¿sabes? Poténcialo. Claro, ahí estoy de acuerdo contigo al 100%. Es decir, el proceso de aprendizaje es continuo. O sea, es continuo en la vida, es evolutivo. De hecho, una de mis recomendaciones para todos los que nos estén escuchando ahora mismo es la autoformación, lo que es en inglés el self-learning, ¿no? O sea, al final, cada vez, o sea, nunca antes
habíamos tenido tantos recursos para poder aprender sobre lo que nosotros queramos. Para ¿Qué pasa? ser autodidacta. Claro, o sea, es decir, ¿qué pasa? Que nuestra cultura, a lo mejor más orientada hacia la necesidad de tener los títulos que nuestros padres o abuelos no pudieron tener y nos ha llevado a una titulitis ficticia y tal y cual. Bueno, olvidémonos de todo esto. Es decir, si quieres emprender, vas a necesitar tener unas capacidades, por supuesto, pero si no las tienes, las puedes adquirir. Es Nutrirte decir, tú. no somos estancos. El ser humano no es estanco, es plástico y a partir de... Lo que pasa es que tiene que haber una motivación detrás, tiene que haber un trabajo detrás y al final pues tienes que trazar un plan. Que igual como todo, o sea, ¿quieres ser el mejor tirando triples? Pues hasta que no tienes 10.000 triples de tal, o sea, pues posiblemente es imposible que te conviertas en un Curry, ¿no? Pero al final es eso, nunca antes habíamos tenido tantos recursos y dejando de lado un poco el tema de la titulitis, porque al fin y al cabo, pues cada uno se forma en lo que quiere, o cada uno estudia lo que buenamente puede o quiere, sí. Pero aquí tenemos una universidad tanto pública como privada que nos puede acompañar en ese camino. No nos convertimos en un título, es decir, el ser humano nosotros somos mucho más que un título, mucho más que un cajón que nos puedan abrir, que somos rojos, azules, verdes. No, eso no es así. Entonces, cuando emprendemos, tenemos que estar, por lo menos, dispuestos a vivir con el error, y eso es una pregunta que cada uno se tiene que hacer, pero que también te digo, vamos aprendiendo sobre la marcha. Es decir, hasta la persona más perfeccionista del mundo, a la hora de emprender, pues va a ir aprendiendo cada día hasta que lo integre en su ADN y tenemos que ser conscientes de que tenemos que seguir aprendiendo y es un aprendizaje continuo. Pero es que a día de hoy tú trabajas por cuenta ajena y también necesitas un aprendizaje continuo para que te dé estas ventajas competitivas frente a otros que pelean por tu puesto. Exactamente. Ahora bien, por ejemplo, una de las preguntas que me hacen mucho, ¿no? De gente que duda, de decir, yo es que no me atrevo, yo es que tal, es que no es el momento. Dentro de tus mentorías, claro, ¿no? Que te hacen... Bueno, piensa que pues, cada año yo trabajo con más de 200 startups y pues que a través de los 10-15 programas de Eso me gusta hablarlo, a ver. De incubación, ¿Qué aceleración es lo que más que hacemos, destacas tú dentro de eso? Pues uno es el miedo al fracaso. Cuando al final el fracaso, Cristina, algo más psicológico, entrada, es relativo. Es decir, ¿qué es fracaso? Pues yo conozco a gente que ha vendido su empresa por una millonada y considera que ha fracasado y tengo gente que ha palmado, que ha acabado perdiendo hasta la camisa y que te ha dicho, el aprendizaje de aquí no me lo da un máster en la mejor escuela de negocios del mundo y tal, ni muchísimo menos. Entonces, de alguna manera, nosotros también tenemos que estar predispuestos a aprender. Es decir, un toque de humildad, es decir, no lo sé todo ni de entrada porque es imposible, pero es que no pasa nada. Y de hecho, no estoy solo o no debería de estar solo en este camino porque el camino del emprendimiento es un camino espinoso. Es decir, no quiero embellecer nada, por supuesto que sí, a mí me encanta emprender, a mí el emprendimiento le da sentido a mi vida. De hecho, aplico la filosofía de emprendimiento a todas las facetas de mi vida, tanto a la profesional como a la familiar. Pero eso no quiere decir que te sirva a ti también o a cualquier otro, o a lo mejor sí, pero no hoy. A lo mejor dentro de 5 años, a lo mejor dentro de 10. Es decir, por eso te decía, el ser humano nosotros podemos tomar decisiones y volver atrás, seguir hacia adelante, dependiendo de lo que nosotros pensemos, de nuestras necesidades, etc. Y muchos de las dudas, ¿no? Es, ¿qué pasa si monto algo y fracaso? O sea, ya de entrada, más allá de lo de que el fracaso es relativo y tal, no pasa nada. Es decir, ¿estamos operando a corazón abierto? No. ¿Qué pasa? Pues que a lo mejor pues sí que es verdad que tenemos una autoestima, tenemos un ego, tenemos un orgullo, pero a lo mejor ese ego, esa autoestima, ese orgullo no está mirando hacia donde debería de estar mirando. Efectivamente, te lo puedes tomar de otra forma. O sea, las cosas en la vida se pueden tomar de dos formas, o bien o mal. Y si te las tomas bien, eres una persona positiva, eres una persona que intenta evolucionar, como tú has dicho antes, aprender de los errores, al final esto es un aprendizaje y te sirve de eso. No, psicológicamente no tienes por qué machacarte por algo que ha salido mal, sino que tienes que aprender de eso que ha salido mal. Totalmente, pero es que te digo más, Cristina, porque al final, a lo largo de ese camino, de forma inherente al recorrido que has trazado, ¿no? En tu camino de emprendimiento, de montar una startup, de montar un empleo, una empresa más o menos digital, tú has tenido que aprender muchas cosas que antes no sabías. Es decir, posiblemente cuando acabe, si tienes que cerrar, pues a lo mejor puedes vivir de lo que has creado el resto de tu vida, fenomenal, pero a lo mejor tienes que cerrar y te tienes que enfrentar a una situación muy dura, incluso de despedir a gente que depende de ti o a familias que dependen de ti. Pero a lo largo de todo ese proceso, tú has aprendido a realizar planes de negocio, a interactuar con marketing, con tecnología, a dirigir personas, equipos. O sea, tú... Todo ese proceso que te llevas. Ese aprendizaje que has realizado
si en el día de mañana tú tienes que buscar trabajo, tienes que trabajar por cuenta ajena, es una ventaja competitiva brutal contra tus competidores. De hecho, fíjate. Son unas prácticas no remuneradas. Absolutamente. O sea, de hecho es un máster. Totalmente. Es un máster no remunerado que, o sí, dependiendo de cómo vaya el negocio, pero de toda mi base de datos, a día de hoy ya, piensa que llevo en esto muchos años, de miles de emprendedores, fíjate, todos aquellos emprendedores que han tenido que cerrar o que han llegado a un burnout y han dicho ahora mismo no puedo mentalmente o quiero cambiar de vida y luego ya veremos, no han durado más de 4 meses en el mercado buscando trabajo. ¿Por qué? Pues porque en una entrevista de trabajo, justamente el que está empleando, ¿qué busca? Pues más allá de las capacidades, busca una persona que quiera darlo todo, busca una persona que sea que tenga responsable, motivación. que tenga motivación, que quiera de alguna manera el ownership, es decir, tú me das una parcela, me voy a hacer dueño de esa parcela y voy a intentar crecer y hacerlo lo mejor que pueda a lo largo del tiempo que esté contigo. Entonces, claro, es una ventaja de competitiva diferencial frente al resto que a lo mejor se plantan pues, con unas prácticas o con alguna experiencia previa y un título. Totalmente. Es que no puede competir. Totalmente. Además, como tú dices, tocas todos los temas. Tocas desde el A la inicio, fuerza. desde el pensamiento, o sea, todo. Tocas todo. O sea, al final tienes una experiencia laboral, un currículum que te autogestionas, como tú dices, que es brutal lo que puedes llegar a conseguir luego de cara a enfrentarte a un nuevo trabajo si no ha funcionado o volver a empezar. O sea, el tema y no pasa nada, Cristina, y no pasa nada. Reiniciarte. El reiniciarse no pasa nada. Cada uno tiene de alguna manera, pues cada uno tenemos nuestras experiencias vitales que al final impactan también en el camino o en qué momento aceleramos, en qué momento deceleramos, en qué momento pivotamos y no hay ningún problema. Mira, en mi caso, por ejemplo, yo soy ingeniero de telecomunicaciones, acabé la carrera en la Politécnica de Valencia y me fui a París. Y estuve 9 años en París. ¿Qué pasa? Pues que a lo mejor yo era emprendedor, pero no lo sabía. Entonces, ¿qué he hecho? Pues me he trazado, he tenido la suerte en ese aspecto de poder trazarme mi carrera desde el primer empleo. Es decir, siempre me he dedicado a crear nuevos negocios, nuevas verticales, nuevas unidades de negocio en todas las empresas en las que he trabajado. Claro, tú sabías lo que tenías que poner el foco. Pero no lo sabía. Entonces, claro, pues en París monté mi primera agencia o primera unidad de negocio de 65 personas de cero. Después, cuando estuve 4 años en Dubái, pues también pude montar otra unidad de negocio de 30 personas ligadas a la ciberseguridad en 7 países de intermedio. Luego, cuando volví a Valencia también, pues monté otra unidad de negocio de 100 personas ligada a la innovación, a la tecnología. Y has evolucionado en todos esos pasos. Absolutamente. Y luego tuve la oportunidad pues, de montar o de dirigir a nivel estratégico proyectos de incubación en una de las incubadoras más potentes que teníamos en España en aquella época y ayudar a crear empresas desde cero que luego han valido pues, más de 100 millones. Y en ese momento pues monté WeTangible junto con mi socio y hasta ahora pues por una parte pues trabajamos la innovación de las empresas y por otra parte fomentamos el emprendimiento porque pensamos justamente, o sea, ese legado del que te hablaba es tenemos un talento diferencial, aquel que quiera emprender vamos a encontrar la manera de hacerlo factible, es decir, vamos a encontrar la manera de ayudar a estas personas que quieran emprender porque en España tenemos un talento que sobra y bueno, pues podemos hacerlo perfectamente. Salva, tenemos una suerte brutal de contar contigo. Y yo he de estar aquí con vosotros. Dentro de nuestro programa, ¿eh? O sea, dentro de nuestro programa de Impulsa Startup, básicamente. O sea, eres mentor. O sea, todo esto lo digo para las personas que nos estén escuchando, que tengan una idea, que sepan que dentro de poco va a salir una convocatoria para este programa. La fase despega es donde tú realmente tenemos la gente que ya tiene como un prototipo, por así decirlo, ya tiene su idea más asentada y tú les vas a ayudar a, como dice, impulsarla, despegar y que llegue a donde queremos que llegue. O sea, que sea al punto que cuando lleguen a hacer esa demostración en el Demo Day, cuando se expone, que los expertos y los inversores vean lo que tú ves en ellos. O sea, ¿qué les dirías a la gente que tiene, como hemos dicho, esa idea dentro del programa nuestro de Impulsa Startups, de ese plan despega, motivándoles para que se apunten, para que realmente se lancen y hagan el proyecto con nosotros? Que se apunten ya. Que están perdiendo tiempo ya. Que se apunten ya. A ver, si es algo que quieren hacer. A ver, o sea, ahora luego volvemos, ¿no? A todo lo que acabas de decir, pero aquí tampoco estamos para embellecer nada. Es decir,
el emprender es muy duro, como te he dicho antes, es un camino espinoso. Tiene sus días buenos, tiene sus días malos. Está la típica viñeta del emprendedor que dice, me encanta mi vida, soy emprendedor, y luego pasa 3 meses que no venden nada y dice, bueno, me voy a suicidar, y luego de repente vuelve a vender algo y dice, la vida es genial, ¿no? Como si estuviera en el roller coaster. Pues no estamos para embellecer nada, pero podemos ayudar a toda esta gente que quiera emprender a llevar a cabo sus proyectos, es decir, a llevar a cabo su sueño. O sea, uno de mis mensajes sería, chicos, tenéis que perseguir vuestros sueños. O sea, de entrada, vuestros sueños son vuestros. Nadie los va a perseguir por vosotros, pero es que nadie tiene que perseguirlos por vosotros. Si vuestro sueño es sacaros una posición y vivir y trabajar en la administración, perfectamente no hay ningún problema. Es decir, es una de las opciones que tenemos en España. Sí, total. O sea, y no pasa nada. Es decir, no hay que demostrar nada a nadie. Ahora bien, si tienes un motor dentro de ti que te dice, quiero hacer algo mío, quiero crear algo, quiero seguir, independientemente de hacia dónde vaya el mercado, quiero probar, quiero experimentar, quiero aprender, quiero conocer. Es que hay una cosa que no hemos hablado antes, que es, a lo largo del camino, de este camino espinoso que te digo, te encuentras con gente fantástica. Hay cosas bonitas dentro de eso. Pero en la vida es dura en general. Y si imagínate la vida del emprendedor. Cristina, el emprendimiento que está solo. Ellos se sienten solos, que es una de las bases del problema. Totalmente. El emprendimiento, en mi caso, da sentido a mi vida. Pero eso no quiere decir que te lo tenga que dar a ti, pero es verdad que da sentido a mi vida, y efectivamente, a lo largo del camino, lo que sí que te digo es que es una industria muy agradecida y que te encuentras con gente absolutamente altruista, te encuentras con gente excepcional, y todo lo que podemos ayudar, recibir y dar a lo largo del camino es fundamental, es brutal, ¿no? Y realmente nos marca y nos cambia nuestra percepción del trabajo y incluso de cómo podemos ver la vida. Yo les diría, si tenéis algo, si tenéis un motor dentro, si el corazón os pide, si tenéis un impulso, no lo dudéis, apuntaros. Hacerlo. ¿Por qué? Porque este es un programa, Impulsa Startup, es un programa que de alguna manera viene amparado viene de la Cámara de Comercio de España. Es un esfuerzo que se están realizando todas las cámaras para poder identificar talento emprendedor y ayudar y acompañar a lo largo del proceso. Entonces, bueno, pues la segunda fase que decías, la fase despega, ¿no? Pues ya tengo un MVP, ya tengo al menos algo, ya tengo un mínimo producto viable, ya lo he testeado, de alguna manera ya tengo el primer feedback temprano, ¿no? Del primer retorno temprano del mercado al que yo pensaba que me dirigía. A lo mejor estoy más o menos alineado, pero de alguna manera pues lo estoy intentando, a ti te gusta tu prototipo, pero no sabes lo que le va a gustar a la gente, pero tienes ya esa idea que te puedes dar. ¿Sí? Pues ahí le vamos a ayudar. ¿Por qué? Pues de entrada porque todo mi equipo, y aquí te digo, Cristina, me siento absolutamente afortunado. Tengo un equipo de casi 30 tutores, mentores, que ahora te explicaré un poco cómo lo concebimos nosotros, que es excepcional. Es decir, no solo son referentes en sus áreas, es decir, a todos nosotros nos pones en el Google, con que LinkedIn, sea la mitad que tú y mejores que yo también, pero es que aparte somos todos emprendedores. Es decir, y esto es fundamental. Lo lleváis en la sangre. Y esto forma parte de nuestro propósito también. Es decir, uno de mis propósitos que veníamos comentando justo antes de iniciar el podcast, sí. Salva, ¿tú qué quieres dejar? ¿No? Cuando ya no estés aquí, Salva, me voy mañana del mundo. ¿Qué quieres dejar? Aparte de mi familia y tal y cual, que estén tranquilos, me gustaría ayudar a emprendedores en España a crear empresas. Es una idea más tecnológica, más escalable, fenomenal. Estoy pensando ahora mismo en un mentorizado de hace un par de años, que se llama Paulino, y que tiene con 20 años se montó un negocio de drones, que aparte de grabar documentales para Netflix, el tío es un crack, y un negocio absolutamente escalable. Pues genial, lo vamos a coger, lo vamos a acelerar, lo vamos a impulsar para sacarla fuera del campo. Claro. Pero a lo mejor tenemos a Juan o a Puri o a María Ángeles o a Salva que se quiere montar un beauty center. Y es un proyecto de emprendimiento, Cristina, no lo olvidemos. ¿Por qué? Pues porque mi propósito no es crear startups, mi propósito es crear empresas. Entonces, independientemente, por supuesto, si contamos con un equipo que tenga una idea más escalable, más tecnológica, que la podamos sacar del campo y podamos invertir en ella, claro. Por supuesto que sí, pero no vamos a dejar de lado a los que no. ¿Por qué? Pues porque esto lo hacemos porque yo estoy convencido de que, aparte de que tenemos un talento diferencial en España, contamos con un talento y contamos con una resiliencia que yo he vivido y trabajado en más de 10 países a día de hoy,
no lo he visto. Es decir, contamos con una cultura, con una resiliencia, con una creatividad que no vas a encontrar ni en Alemania, ni en Francia, ni en el Reino Unido, que es innato. O sea, el pueblo español vale muchísimo más de lo que a veces nosotros nos pensamos y en la medida de lo posible les vamos a ayudar. Y si quieren montarse un beauty center, ¿qué pasa? Pues que a día de hoy es imposible concebir ningún modelo de negocio que no tenga tecnología, aunque sea para mejorar o para ayudar, digamos, en la captación de clientes, de generación de leads, o de automatizar procesos internos. ¿Pero para qué? Pues para que el profesional esté enfocado en la mayor aportación de valor posible, ¿no? Que es realizar el servicio y facturar por él y poder crecer. Entonces, no le vamos a decir que no, le vamos a acompañar. Obviamente, aquí pues, entra un abanico de grises en el cual estamos dispuestos a trabajar con todos los proyectos, los mejores dentro de los que tengamos cabida, pero efectivamente trabajar con ellos, ayudarles en su proceso de desarrollo estratégico empresarial, de go-to-market, de validar con el mercado, de alguna manera apivotar el MVP o el mínimo producto viable que tengan, es decir, retomar este feedback o este conocimiento del mercado para poder reformular aquellas hipótesis iniciales que igual no eran las correctas. Yo iba a gente como tú que eres súper joven. ¿Cómo puede ser tan joven? Esa es otra historia que tenemos que hablar en otro podcast. O a lo mejor mi madre, que tiene 70 años, pues sois segmentos completamente distintos y yo pensaba que es uno y luego es otro, pero gracias a datos, ¿no? Datos que me da el mercado y gracias a ello pues voy a poder pivotar y voy a poder reaccionar antes de lo posible, anticiparme y rápidamente... Claro, tú haces esa recopilación. Al final lo tienes todo... la cuestión es intentar tenerlo controlado. Y que cuando llegue el Demo Day sea una oportunidad también para poder testear tu proyecto real frente a inversores reales, es decir, a gente que se dedica a invertir o a decidir si invierte o no invierte en startups, en qué fase, cuánto y a cambio de qué. Entonces, y que le llegan muchos proyectos, que no es solo que un analista tu proyecto. Perfectamente puede recibir más de 50 decks por semana. Entonces, de alguna manera, esto también sirve de catalizador y de un poco de micrófono, ¿no? de gramola, de altavoz para el mundo. De hecho, sin ir más lejos, esta semana yo estaba, en este caso, invitado por la Cámara de Comercio de España en el 4Years From Now, en Barcelona, y había muchos proyectos muy buenos. Uno de ellos surgió de la Cámara de Comercio de Málaga del año pasado y pudo pitchear delante de toda la gente que tenía delante. Entonces, quiero decirte, esto no es solo algo que a lo mejor alguien pueda pensar que es local, sino que se queda aquí, mucho más allá. Que va más allá, que no es simplemente... mucho más allá. Picharon 8 proyectos de 8 cámaras distintas a nivel nacional y perfectamente puede ser alguien de Ceuta. Pues por supuesto que sí. O sea, puede surgir la oportunidad de que tu proyecto vuele. Por supuesto que sí. O por lo menos te den un feedback realista de, oye, pues yo pienso que tu proyecto necesita A, B y C y cuando lo consigas llámame porque ese primer contacto, esa primera fase ya la has franqueado gracias a programas de este tipo que aportan un valor brutal y que en muchas ocasiones cambian vidas. No, es maravilloso. La verdad que la cuestión es que queríamos hablarlo en el podcast para que la gente que desconoce este tipo de programas pueda tener esa solución a ese pensamiento, a esa idea que tienen. Al final, esto está hecho para ellos. La cámara, como tú dices, la cámara lo que intentamos es potenciar a las personas que quieren emprender, a las personas que tienen negocios ya y a las personas que quieren evolucionar. Y que eso al final hace que nuestra red empresarial, ya no solo aquí de Ceuta, a nivel general, crezca, evolucionemos, Totalmente. Progresemos. Todo al final, los emprendedores, la innovación, todo es dar valor a los proyectos y a como tú dices, a cumplir sueños de la gente. Y un poco recogiendo ese guante, ¿no? O sea, a lo mejor podemos pensar, o alguien que esté al otro lado, ahora mismo puede pensar, bueno, pero es que en España a lo mejor tampoco se invierte mucho, tal, en este tipo de proyectos. Sin ir más lejos, el año pasado se invirtieron 3.170 millones de euros en proyectos de emprendimiento que pueden salir perfectamente de este programa o de otras incubadoras, aceleradoras existentes que al final, por supuesto que sí. Pues volviendo al tema del turismo, como estábamos hablando, la primera incubadora de turismo va a ser la sede aquí en Ceuta. O sea, la vamos a desarrollar desde la Cámara de Comercio de Ceuta, junto con la comunidad. Va a tener la sede aquí. O sea, va a ser un antes y un después, como quien dice. Va a tener a nivel de infraestructuras, va a ser un espectáculo.
a nivel de inversión, a nivel de las startups, todo lo que van a poder desarrollar en cuanto al turismo, al final, como estabas diciendo, el 12% del Producto Interior Bruto va en el turismo, va enfocado en turismo. Totalmente. O sea, tenemos que intentar lanzarnos por ahí. O sea, esto lo raro es que no se haya hecho antes. O sea, la cuestión es que desde Ceuta han visto esa oportunidad, se han lanzado y vamos a ir a por ello, como tú dices. Esto es evolucionar. No, totalmente. Aparte es una oportunidad única en la que pues, también hay que felicitar a aquellos que no solo han visto la oportunidad, sino que luego han decidido pues poner los recursos y digamos que toda la carne en el asador para que se haga real, ¿no? Esta incubadora Odisea en turismo que al final perfectamente va a cambiar el paradigma de emprendimiento ya no solo en la región de Ceuta, sino también pues en España. Contar con una incubadora que sea líder en proyectos de startups de emprendimiento a nivel turístico es brutal. No, desde luego que con esto vamos a hacer un cierre espectacular porque hemos estado hablando de las pymes, hemos estado hablando de innovación, hemos estado hablando de emprendimiento, hemos estado hablando de turismo y cerramos con Odisea. O sea, cerramos con la guinda del pastel. Totalmente. Y aparte, cuando pensamos en innovación abierta, Cristina, realmente existen distintos actores que son fundamentales, ¿no? Para la correcta ejecución o para ser capaces de montar hubs de innovación en torno a una vertical o en torno a distintas industrias, ¿no? Y justamente aquí contamos con talento, contamos con empresas, vamos a contar con startups también, vamos a contar con inversión, o sea, al final lo tenemos todo. Tenemos todos los ingredientes para que esto salga perfecto. Todos. Así que nada, esperamos que dentro de poquito, Salva, vuelvas a visitarnos. Cuando queráis. Volvamos a conversar y nada, darte la enhorabuena por trabajar, por cómo trabajas, por la forma en la que haces las cosas y gracias por toda la mentoría que nos has hecho hoy, casi prácticamente, vamos. Nada, muchísimas gracias a vosotros, chicos, encantados de estar aquí y a vuestra disposición para cuando lo necesitéis, por supuesto. Nos vemos pronto. Eso espero.